Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema de hoy. Los hombres no quieren venir a Cristo. Es el tema de hoy. Está basado en Juan 5:40 al 47. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de solo Dios viene? ¿No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre? ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais también en mí. Porque escribió de mí él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo podréis creer a mis palabras? Tanto más así. El reclamo del Señor Jesús para con los hombres se hace palpable. Los hombres rechazan el reclamo de Jesús de ser igual a Dios. San Juan 5:18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús se refirió a Dios como su Padre, ellos se dieron cuenta de que estaba afirmando ser igual con Dios. Para ellos esto era un terrible blasfemia. Pero naturalmente era, por supuesto, la verdad. Afirmó realmente el Señor Jesús ser igual a Dios. Y Él era uno con el Padre. El rechazo del hombre al recibir al Hijo de Dios es aquí seguido de su fuente. Estos hombres no tenían amor de Dios en sí mismos. Es decir, se amaban a sí mismos más que a Dios. Si hubiesen amado a Dios, habían recibido aquel a quien Dios había enviado. Por supuesto, en su rechazamiento del Señor Jesús, se mostraba su absoluta falta de amor para con Dios. Las gentes del tiempo de hoy no son diferentes a las de aquel tiempo de hace 2000 años. ¿Y por qué? Porque aman más el pecado
y sus vicios que a Dios. Si a Jesús rechazaron, a nosotros también nos rechazarán. Porque no hay amor de Dios en sus corazones. Están vacíos de Dios. Y en algunas ocasiones los que se dicen que son cristianos no nos quieren oír. Porque aman más al mundo que a Dios. Y por eso es su falta de consagración en el Señor Jesucristo. Como consecuencia de su falta de santidad y de consagración. Y por eso no tienen la ayuda de Dios. No hay nada en el Señor que haga imposible confiar en Él. La verdadera razón reside en la propia voluntad del hombre. El hombre ama sus pecados más que a Jesucristo. Pero los hombres y mujeres no quieren abandonar sus malvados caminos. Hechos 7:51 nos dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oído vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban, que es el que está hablando aquí, les hace un reclamo en aquel tiempo a los judíos y les está diciendo estas palabras. Los judíos habían acusado a Esteban de hablar contra la ley. Ahora él responde a esta acusación con un breve y bien expresado acusación, denuncia. Eran ellos quienes eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos los reprende, no como a Israel de Dios, sino como a gentiles, tercos, incircuncisos de corazón y de oídos. No podían oír las palabras de Dios, las palabras del Espíritu Santo que hablaba a través de Esteban, no las podían oír. La gente de nuestro tiempo no es diferente. La gente del tiempo de Esteban siempre resiste al Espíritu Santo. Ellos mataron a Esteban y no había nada más que decir, ni nada más que agregar nada. Más que decirse, ellos habían tratado de poner a Esteban a la defensiva, pero él se había tornado un fiscal. Ellos eran culpables, acusados. Su mensaje fue una de las últimas palabras de Dios a la nación judía. Antes que el Evangelio comenzase a dirigirse a los gentiles. Los hombres no quieren venir a Cristo. Versículos 40 al 41. Hay un énfasis en querer. Los hombres eligen deliberadamente rechazar a Jesucristo. En realidad ejercen el deseo de no venir a Él para salvación. Hay una obstinación y una dureza dentro del hombre, una rebelión contra Dios. Primero de Juan 1:11. A los suyos vino, fíjese bien, y los suyos no le recibieron. Jesucristo, la palabra, la luz, vino a su propio pueblo
pero ellos también lo rechazaron. La nación de Israel era su hogar particular, el pueblo que él había elegido para que fueran sus mensajeros de Dios en el mundo. Ellos, de las personas que tendrían que haberlo sabido y visto. Y vemos cómo ellos, de privilegios especiales, pero ellos también los rechazaron. Primera de Juan 1 al 4, 1 versículo 4. En él estaba la vida, nos dice este versículo, y la vida era la luz de los hombres. Nuestro Señor Jesús sostuvo que la vida estaba en él. Los hombres reciben la vida viniendo a Jesucristo. Evitar morirse viniendo a Jesucristo. Juan 11, 25. Díceles Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es un consuelo inefable para todos los creyentes saber que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, y lo será para cada uno de ellos. Aquí encontramos la gran promesa para todo creyente. El que cree en mí, dice, el que cree en mí. Nótese en este versículo, nótese el presente que indica una fe viva, aunque haya muerto físicamente. Ha de entenderse, pues, solo cabe en este sentido. Versículo 25. Y es decir, volverá a la vida. Percatémonos que nuestro Señor Jesús se está dirigiendo a Marta. Es como si dijera que es creyente, aunque su cuerpo se halle en la tumba, como se halla tu hermano, o sea Lázaro, pues puede volver a la vida en virtud del poder que yo tengo para resucitarle. Es como si estuviera diciendo eso el Señor. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta. Le está diciendo a Marta, ¿crees esto? En esta parte de Escritura, la muerte física precede a la vida eterna. La vida de la resurrección, en el versículo presente, la vida presente precede a la muerte provisional y que ha de desembocar en la vida eterna. Por otra parte, en el versículo anterior, el creer va delante del vivir, mientras que en el actual es vivir y va delante del creer, cuando, sin negar que se está refiriendo a la vida presente y que el Señor quiera decir, ¿no queréis a mí venir a mí para que tengáis vida? Los hombres no aman a Dios, versículo 42. Los hombres quieren rechazar a Cristo porque no aman a Dios. El amor de Dios no está en sus corazones. Fíjese bien, las personas a las que Jesús se estaba refiriendo, estaba hablando, profesaban un profundo amor por Dios. Ellos adoraban con fe
Y no les daba vergüenza, no les daba vergüenza a los judíos orar con fe y hablar de Dios. Ellos hablaban de Dios, conocían las escrituras también. No obstante, el amor de Dios no estaba en ellos. Y no, en realidad, no se derramaba en sus corazones. Era el tipo de amor que no honra y alaba a Dios y da todo lo que uno es. El Señor Jesús dijo: os conozco. Él conoce el corazón de un hombre. Si la profesión de un hombre es verdadera, genuina o falsa y fraudulenta, nuestro Señor Jesús ve a través de las palabras de un hombre y en la profundidad de su corazón Él mira. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera sus veredas. Aunque ningún ojo humano le siga al bordel, a la habitación del hotel o a la secreta, Dios ve todo lo que sucede tras puertas cerradas. Los pecados secretos son escándalo público en el cielo. No es posible pecar y quedar sin castigo. Las consecuencias incorporadas del pecado no tienen escapatoria. Los hábitos pecaminosos son difíciles de romper, pero si no se rompe, ligan al cliente con mayor y queda amarrado por las cuerdas de su propio pecado. Se da cuenta de que el ciclo del pecado es una bajada en la espiral que lo arrastra, es capturado y atado por las cuerdas apretadas y permanentes del pecado. Al fin se convierte en esclavo del pecado. Los hombres reciben falsos mesías, versículo 43. El Señor Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, pero si otro viniera en su propio nombre, Jesús vino en el nombre, es decir, en la autoridad y realidad de Dios. Otro falso Mesías viene en la autoridad, palabra de sí mismo. Jesús dijo: no me recibís, pero a eso sí recibiréis. Los hombres rechazan al Hijo de Dios, al verdadero Mesías, pero reciben al falso Mesías. ¿Por qué? Los hombres quieren escapar del mundo, o bien obtener todo lo que pueden del mundo. Algunos quieren escapar por la presión, a la tensión, a la inmoralidad, pues al egoísmo, al odio, a las injusticias del mundo. Otros quieren una cantidad razonable de prosperidad, placer y poder. Y así es. Pregúntale a cualquier persona qué es lo que desea. Es personas que no creen en Cristo y ellos desean ser alguien en el mundo. Reconocimiento, fama del mundo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no puede mentirle al hombre. ¿O sí? No.
tiene que decir la verdad. El camino hacia la vida no consiste en escaparse del mundo, ni obtener mucho de él. El camino de la vida es hacer exactamente lo que dijo el Señor Jesús. Lucas 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? O como peligro de sí, o corre peligro de sí, dice. Los hombres buscan la aprobación y el honor de simples hombres. Fíjese bien, de simples hombres. Versículo 44. Recuerden que estas citas que estoy dando de los versículos son de la cita de Lucas, ¿verdad? Del 40 al 47. Ahorita vamos en el 44. Cuando otros alaban y honran a una persona, esta se siente aceptable y completa. Se siente aceptable y completa. Por lo tanto, con frecuencia sienten que no necesitan a Dios. Solo cuando los hombres se comparan con Dios, se ven por lo que son, destituidos de la gloria de Dios. Solo entonces agachan la cabeza con humildad y imploran perdón, y se colocan a sí mismos bajo la misericordia de Dios. Abierta la pregunta: Cristo, a la luz de esto, ¿cómo podéis, les dice a los judíos, cómo podéis vosotros creer? Ellos lo estaban rechazando y Él les hace ese reclamo: ¿cómo podéis vosotros creer? Y Apocalipsis 3:17: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Está diciendo el Espíritu Santo. Deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor, estas palabras corresponden a nuestro tiempo. Se puede pensar de muchos que se dicen cristianos, que dentro de la iglesia del tiempo presente no son ateos. Pero es que resulta difícil también llamaros hijos de Dios. Parece como no estar en el mundo, al igual que la mujer de Lot. Sus almas están divididas en dos. Fíjese bien, en el templo son santos, pero fuera de él son mundanos. Debido a esto, tales creyentes no pueden ser
agradables a Dios. Hay personas en las iglesias que suelen estar completamente satisfechas de los demás. Y este es el peor elemento sobre la humanidad. Ellos mismos con frecuencia sorprendidos se preguntan por qué es que todos se alejan de ellos y no quieren tener nada en común. Y esto sucede porque estos son suficientes de sí mismos, pero disconformes con los demás. Son amadores de sí mismos y fuera de sí. Ni aún distinguen el mundo de Dios. Ellos o bien se alaban a sí mismos o bien deshonran a los demás. Por eso resultan despectivos a todos. Los hombres no creen en las profecías. Versículos 45 y 46. Los hombres no creen a los escritos de Moisés. Advierta dos cosas. Una, el Señor Jesús dijo: Moisés escribió de mí. Todas las profecías de Génesis a Deuteronomio son las profecías a las que se refirió el Señor Jesús. Se estaba refiriendo al Señor Jesús. Dijo que Moisés era el que había condenado la falta de fe del hombre, no él. Los hombres que estaban enfrente de Jesús profesaban creer en Moisés. Ellos decían: nosotros somos discípulos de Moisés. Le decían al Señor Jesús. Y ellos pues profesaban creer en Moisés, pero no era así. No realmente. Su profesión sería condenada por la misma persona en quien ellos decían confiar, o sea, el mismo Moisés. Isaías 30, versículo 9, dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, dice Isaías, que promete, pero no cumple, que cumplen de boca, pero no de corazón, hijos que no quieren escuchar la instrucción de la ley de Jehová. La sentencia que se pronuncia es terrible. El hombre no cree en las palabras de Jesucristo. Versículo 47. Estamos llegando al final. Los hombres no creen en las palabras del Mesías, del verdadero Mesías. Jesús dijo dos motivos por los cuales los hombres no creen en las promesas de Él. Uno, ellos no creyeron a los escritos de Moisés, las palabras de las escrituras. ¿Cómo iban a creer en las promesas del Mesías? Ellos no creyeron en el testimonio de un hombre a quien profesaban como un gran hombre, es decir, Moisés. Ellos decían que eran discípulos de Moisés, honorable, y honraban a Moisés, llamándolo grande y honorable. Sin embargo,
lo trataban de mentiroso, como a hombre cuyo testimonio no era confiable. Entonces, ¿cómo podían creer en Jesucristo? San Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me desecha, dice el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. A la sentencia. El Señor miraba hacia un día venidero, cuando los que ahora lo rechazaban sus palabras, comparecerían ante el juicio de Dios. En aquel tiempo, las palabras o enseñanzas del Señor Jesús serán suficientes para condenarles. ¿En qué consiste la gravedad de esta incredulidad? En que todo el que no recibe las palabras de Jesucristo, pues vemos que lo está rechazando a Él mismo, el verbo único del Padre, mediante el cual quedó consumada la revelación de Dios. Porque Él vino, cuando Jesús vino a revelar a Dios a las gentes. Él vino a revelarles quién era Dios. El cual quedó la consumada la revelación de Dios. Siempre que se despliegue el estandarte del Evangelio, ya no caben neutrales. Yo soy de aquí ni soy de allá. Esa es una persona neutral. Estoy en medio, pero no creo ni allá ni creo acá. Esas son las personas neutrales. Queda consumada la revelación de Dios y siempre que se despliegue el estandarte del Evangelio, ya no caben neutrales. El que no está con Cristo está en contra. Amén. El Señor les bendiga. Amén.